y muchos aún así lo creen, que la salvación era creer que morías e ibas al cielo. No, ellos en la argumentación de la perspectiva paulina nos mencionan que lo que ellos esperaban era el reino. Ellos querían que Dios tuviera compasión y trajera al Mesías y los restaurara de lo que es el exilio babilónico. ¿Qué es esto del exilio babilónico? Según las tradiciones judías y que ellos mencionan mucho, y sobre todo el análisis de los escritos del Qumran, que viene precisamente un escrito de Isaías, de Habacuc y otros escritos judíos, y etcétera, etcétera, que cristianos también me parece. Um, Ellos lo que tratan de argumentar es de que la visión de ellos era de que ellos estaban en un exilio babilónico. No necesariamente un exilio real, o sea, no estaban exiliados todavía en Babilonia. Regresaron, pero todavía estaban en un exilio porque Dios los había castigado. Y los fariseos creían que todavía continuaban en ese exilio, todavía continuaban en ese castigo de Dios. Todavía. Entonces tenían que obedecer lo mejor posible, no en perfección, vuelvo a mencionar, no es una religión protopelagiana, según proponen estos exponentes, pero sí era que el humano, el judío, obedeciera a Dios lo mejor posible con la intención de que Dios tuviera misericordia y mandara al Mesías, y restaurara todas las cosas, y restaurara la ley. Y ahí es donde entran algunas visiones de la resurrección y algunos puntos que los fariseos también trataban. El fariseísmo no tenía una visión de separar el espíritu del cuerpo. Era una religión rotundamente monista y ellos lo que querían ver era una restauración de todas las cosas. Entonces ahí tenemos un fundamento, ¿verdad? Que creo que es importante que consideremos para una explicación después. Bueno, después de toda esta argumentación, mencionando acerca de la justificación, lo que N.T. Wright propone es de que la justificación tiene un significado más amplio y más de la visión judía. Y yo quiero mencionar a Herman Ridderbos precisamente porque es reformado. Y yo sé que hay una aversión anti-Wright por parte de algunos exponentes. Y menciona lo siguiente acerca de la justificación. Herman Ridderbos dice que la justificación es algo más amplio. No solo implica que el hombre sea declarado justo delante de Dios y que de los méritos de Cristo le sean imputados, sino que la justificación va más allá, como lo podemos ver en las epístolas de Gálatas y Romanos. Más allá, es decir, que la justificación por la fe implica no solamente, o la muerte de Cristo, no solamente implica que el hombre crea y listo, y ya es justificado. No, sino que toda la argumentación de la muerte de Jesús, de su sacrificio expiatorio, no solamente es de que Cristo recibe el castigo por los pecados, la ira de Dios, referente a las teorías de la expiación, que es la sustitución penal. Herman Ridderbos no solamente es eso, dice él, sino que la muerte de Cristo tiene implicaciones de restauración a la creación. Cuando Cristo muere, aún eso tiene base bíblica, obviamente, Cristo restaura todas las cosas. Cristo está muriendo en la cruz para reconciliar consigo al mundo y aún restaurando la creación, venciendo a los principados y a las potestades. Y esto, porque lo menciono, suele ser que nosotros minimizamos y solamente nos enfocamos en un aspecto. Cristo recibe la ira de Dios. Cristo muere en la cruz para perdonar tus pecados. ¿Es todo lo que ocurrió en la cruz? No. En la cruz también la muerte de Cristo tuvo implicaciones de tal manera que restaura la creación, reconcilia consigo todas las cosas. Y eso es parte. Y de hecho se conoce esa teoría de la expiación como Cristo victorioso. Cristo derrota a Satanás, a los principados, a las potestades, reconcilia consigo la creación y eso es parte de la expiación. La muerte de Cristo trajo esas virtudes. Y es un carácter ontológico. O sea, es un carácter ontológico. La justificación no es solamente ser declarado justo delante de Dios, como propone Herman Ridderbos en la visión reformada,
sino que debemos de entender correctamente la justificación, que es una manera estructurada con la cristología escatológica. Eso es muy importante. ¿Qué significa esto de la cristología escatológica? Que la justificación no solamente es ser declarado justo, sino que nos está trayendo a una visión más amplia de la construcción de la nueva creación, de la nueva vida. Y esto se parece más al concepto fariseo, de alguna forma. ¿A qué me refiero con esto? Al concepto judío, de la restauración de la creación, que son énfasis que se han olvidado. Y esto es lo que es un debate de la perspectiva paulina. No debemos de olvidar estas situaciones, estas cuestiones teológicas de que la creación va a ser restaurada.